Bueno, Andrea es investigadora en el INTA, estaba antes en Castelar y desde el año pasado está en la consulta en Mendoza. Ella hizo su doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Georgia, en manejo y ecología de vida silvestre y es licenciada en biología de la UBA. Y bueno, se enfoca ella en la conservación de la biodiversidad en agroecosistemas, trabaja en ecología de comunidades y con enfoque estadístico, utilizando métodos bayesianos como frecuentistas, en evaluaciones socioecológicas para el apoyo de la toma de decisiones. Así que bueno, es un placer, Andrea, que estés acá. Y de paso les comento que, bueno, ahora está abierta una sesión de Zoom que es para muchos espectadores, entonces está, digamos, la función o el rol panelista, que estamos Andrea, yo y Ayelén, y el rol espectadores. Y los espectadores solamente pueden escribir en el chat. Y entonces después, cuando terminemos la presentación, cuando Andrea termine, pueden escribir ahí sus preguntas en el chat y las vamos leyendo bueno, Andrea las puede ir leyendo y las puede ir contestando. La presentación va a quedar grabada y luego vamos a difundir también un link para que puedan compartir entre los que no están y Andrea te sirve el link para si algún día te pide una charla no la puedes dar, le mandas el link y Claro. ya la tienen. Así que bueno, adelante y nuevamente muchas gracias. Bueno, gracias Lucas por la invitación a esta charla, bueno, por la presentación. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, el título de la charla intenta capturar un poquito todo de lo que voy a hablar hoy. Bueno, es Atrapando la complejidad en redes bayesianas. Demos un paso adelante en el análisis y manejo de agroecosistemas. Y ahora vamos a ver por qué esto de la complejidad y bueno, el énfasis un poco en el análisis y los agroecosistemas. Vamos a empezar a pensar por qué son complejos los problemas basados en agroecosistemas. Los problemas basados en agroecosistemas incorporan varias dimensiones, muchas dimensiones, tienen que tener en cuenta, y además están inmersas en un contexto. ¿Sí? Hay un contexto en el cual está el agroecosistema. No voy a entrar mucho en detalle de qué es un agroecosistema, pero básicamente es como una construcción multidimensional donde la dimensión ambiental depende o está sujeta o está modificada o afectada por un montón de otras dimensiones, ¿sí? Tantas como querramos, como las querramos englobar, pero bueno, son otras dimensiones que tienen que ver con lo productivo, con lo social, con lo económico, bueno, que están sujetas al productor, a las decisiones del productor, y a su vez el productor está inmerso en un territorio. O sea que hay muchas cuestiones interactuando ahí en un agroecosistema, y como no voy a entrar en qué es un agroecosistema, acá mi colega José Portela dio una charla hace unas semanas que está grabada en YouTube, así que si quieren saber más del agroecosistema pueden entrar a esa charla. Yo voy a tomar esas herramientas y voy a continuar con esas mismas ideas. En el agroecosistema contemplamos también distintas escalas, ¿sí? Tanto temporales como espaciales. Podemos mirar qué es lo que está pasando a nivel de finca, ¿sí? Y a nivel de paisaje. Y también, bueno, a escala temporal también tiene que ser contemplada. Hay una complejidad de procesos y hay compromisos y sinergias entre todos estos factores en un sistema. ¿Sí? Puede haber servicios o beneficios ambientales, económicos o culturales. ¿Sí? Hay muchos procesos, muchas variables en juego. ¿Sí? Y esas variables y esos procesos tienen que ser valorados y cuantificados. ¿Sí? Ahí viene el tema importante del que me voy a enfocar un poco más. Para cuantificar y valorar estos procesos en un ecosistema, nos podemos encontrar con muchas fuentes de información, ¿sí? Tanto de investigaciones científicas locales o de otros lados, entonces nos vamos a basar en extrapolaciones. También nos podemos encontrar con opiniones de expertos, con opiniones de locales, de actores locales, y puede haber información tanto cualitativa como cuantitativa. También puede haber saberes locales, en donde generalmente falta documentación, y también tenemos que tener en cuenta
valores y necesidades de los actores locales, ¿sí? Y esto es contexto dependiente, ¿sí? Lo que ocurre en otras regiones por ahí no pueden ser tomados para la región en la que estoy trabajando. Y también nos podemos encontrar con múltiples fuentes de incertidumbre. ¿A qué me refiero? Hay muchas fuentes de incertidumbre. Puede haber incertidumbre en cuanto a los procesos ecológicos, por ejemplo, el entendimiento de estos procesos. Estos serían como hipótesis diferentes de cómo funciona un sistema. También nos podemos encontrar con incertidumbre relacionada al clima, una variabilidad climática, incertidumbre en las mediciones de efectos de prácticas de manejo, por ejemplo. Por ahí no tenemos suficiente información, bueno, hay un montón de cosas que pueden ir variando. También si estoy haciendo extrapolaciones de un estudio local a escalas más grandes, puede haber también otro tipo de incertidumbre asociada. Y como decía antes, el saber local es fundamental, pero también es variable, ¿sí? Y hay otro tipo de incertidumbre que no es menor, y que por ahí nos olvidamos un poco de tenerla en cuenta, que es la incertidumbre lingüística. No todos llamamos a lo mismo, ¿sí? Entonces, también es muy importante, y cuando trabajamos con distintos actores, tanto locales como también actores de distintas disciplinas, podemos tener diferencias en cuanto a qué términos utilizamos, entonces esta incertidumbre lingüística es muy importante de tener en cuenta también. Entonces, pensando en todas esas complejidades, esas fuentes de información y todas las dimensiones de un agroecosistema, nos pusimos a pensar cuál puede ser un enfoque metodológico para la investigación basada en agroecosistemas. Y este enfoque tiene que tener en cuenta múltiples dimensiones, tiene que ser capaz de integrar necesidades y valores de los actores, y los actores relevantes a un problema, tiene que ser capaz de incorporar las variables contexto específicas, tiene que poder integrar la complejidad de procesos, tiene que poder contemplar los compromisos y las sinergias entre todos esos procesos y variables que vamos a considerar. También tenemos que ser capaces de obtener modelos explícitos que permitan proyectar consecuencias. Si nosotros queremos evaluar algunas decisiones o prácticas de manejo a nivel local, entonces tenemos que poder proyectar las consecuencias de esas decisiones o prácticas. Tenemos que ser capaces, o el enfoque tiene que ser capaz de incorporar múltiples fuentes de información, y tiene que ser capaz de incorporar incertidumbre. Por ejemplo, probabilidades, ¿no? Las probabilidades de que algo ocurra. Nunca tenemos el 100% de certeza de una acción. Bueno, entonces ahí vienen las redes de creencia bayesianas, son una herramienta, ¿sí?, que han venido siendo utilizadas en otras disciplinas hace mucho tiempo, ¿sí?, en inteligencia artificial, se usan en medicina, en economía, en muchas otras disciplinas, y también la podemos aplicar a la conservación de recursos naturales, ¿sí?, a los estudios ambientales. Estas son una herramienta que consisten en modelos gráficos direccionados de relaciones causa-efecto entre variables aleatorias. Por ejemplo, esto que tenemos acá es un ejemplo de una red bayesiana, donde estas en amarillo son todas variables, ¿sí? Son variables de un sistema. Esas son las variables aleatorias. Y lo que uno modela son las relaciones causa-efecto, ¿sí?, entre una y la otra variable, ¿sí? Y son gráficos direccionados porque tienen una dirección. Permiten evaluar los compromisos y sinergias entre variables, porque hay muchas variables involucradas, entonces uno puede ver cómo se modifica una en función de la otra. Permite el cálculo de probabilidades condicionales y el manejo de la incertidumbre, y permite integrar la información tanto cualitativa como cuantitativa. Bueno, ahora voy a explicar un poco a qué llamo direccionado y qué son las probabilidades condicionales. Es direccionado, lo llamamos direccionado porque hay una dirección, ¿sí?, de las variables. Hay una dependencia direccionada entre los nodos de padres, que se llaman, y los nodos hijos. Entonces, un nodo que tiene la dirección va a determinar cuál es el nodo padre y cuál es el nodo hijo. Quiere decir que este nodo afecta a este. El nodo lo llamo a una variable, ¿sí? En las redes bayesianas estos se llaman nodos. Pero bueno, son variables, o son elementos, o son factores. Bueno, y estas relaciones se indican con flechas y pueden ser cuantificadas con tablas de probabilidad condicional. Estas son las tablas de probabilidad condicional
que lo que hacen es modelar las probabilidades condicionales de una variable en función de la otra. Por ejemplo, acá tenemos el nodo hijo, este nodo depende de este nodo. Pero estos dos nodos tienen estados, ¿sí? Por ejemplo, un nivel alto, medio o bajo de alguna variable, ¿sí? Entonces, acá lo que uno puede hacer es modelar cómo va a variar la probabilidad del estado bajo, medio, alto, o qué probabilidades hay de que yo alcance un estado de esta variable dependiendo del estado del nodo padre. Entonces, esta es una tabla de probabilidad condicional que se va llenando con información, esta información que yo decía que puede ser de distintos tipos, y cuantos más estados tenga los nodos, esta tabla se va a ir agrandando, y lo mismo si hay más de un nodo padre para un nodo hijo. Si a esta variable, por ejemplo, la pueden afectar varias variables. Entonces esta tabla va a crecer. Y acíclico quiere decir que un nodo no puede influenciarse a sí mismo, ¿sí? Es una sola dirección y no se puede tirar una flecha que vuelva, ¿sí? Bueno, entonces las redes de creencias bayesianas cumplen con todos estos requisitos que mencionaba antes, ¿sí? Puede incorporar múltiples dimensiones, puede integrar complejidad de procesos, múltiples fuentes de información, pero además permite incorporar información de expertos e información empírica, tanto cualitativa como cuantitativa. Otra ventaja muy importante es que su plataforma gráfica facilita mucho el trabajo con actores, ¿sí? Porque uno en un mismo taller puede ir armando este diagrama conceptual y moviendo las flechas, entonces es muy dinámico para trabajar con actores, y a su vez permite el aprendizaje. Quiere decir esto que yo puedo ir modificando esas tablas, puedo ir completando la información, mejorando, puedo cambiar variables muy fácilmente, entonces permite el aprendizaje y al aprender uno reduce la incertidumbre también. Y además permite explorar distintos escenarios y opciones alternativas. Entonces uno puede proyectar distintos escenarios. ¿Qué pasa ante un escenario, ante un horizonte de tiempo, o si aplico una práctica de manejo u otra? Entonces uno puede explorar estos distintos escenarios o estas opciones. ¿Cuándo utilizar las redes bayesianas? Algunos requisitos claves y muy importantes es que las variables y los eventos del problema tienen que estar bien definidos. Esto no es menor, porque me parece que es la parte más engorrosa de trabajar con este tipo de herramientas. Hay que ser capaz de definir bien la red conceptual, el diagrama conceptual, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero hay que ser capaces de definir bien eso. ¿Y qué variables se van a utilizar? Que tienen que ser cosas que uno pueda medir, que uno puede evaluar. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar bien en la incertidumbre lingüística, tenemos que definir bien las variables. Entonces, para poder trabajar con modelos así, uno tiene que ser capaz de definir bien esas variables, bien qué se va a medir, que todos entiendan lo mismo, y las relaciones entre esas variables también tienen que estar bien definidas. Y hay que ser capaces de conocer esas relaciones para incorporar esas probabilidades condicionales y cuantificarlas. No siempre tenemos la mejor información, no siempre tenemos estudios científicos para todas las relaciones. Algunas pueden ser, digamos, evaluadas o incorporadas las probabilidades con opinión de expertos, ¿sí? Pero uno tiene que ser capaz de hacerlo. Y bueno, tiene que haber incertidumbre. En general, en todos los problemas de agroecosistemas o de sistemas socioecológicos, siempre va a haber incertidumbre, así que creo que este requisito siempre se va a cumplir. Porque si no hay incertidumbre, no hace falta usar una herramienta como esta. Pero bueno, en nuestro caso creo que siempre la va a haber. Bueno, este es un trabajo ya del 2011, un poco desactualizado, pero lo que nos muestra es el creciente uso de esta herramienta en el modelado ambiental. ¿Sí? Ya desde el 90 estuvo aumentando un montón hasta el 2010, y acá hay una búsqueda un poquito más actual de la cantidad de trabajos de investigación que utilizan esta herramienta. Y vemos que, bueno, esto llegó hasta el 2011, del 2011 a esta parte aumentó muchísimo el uso de esta herramienta. Bueno, este es un ejemplo que trabajamos hace unos años en Entre Ríos, donde lo que queríamos ver era cómo compatibilizar la producción de un cultivo, del cultivo de soja, y maximizar el bienestar de los productores,
y balancearlo, encontrar un equilibrio entre la conservación de un servicio ecosistémico, que en este caso estábamos mirando a las aves insectívoras. Entonces, y a su vez queríamos minimizar los costos de la implementación de acciones de manejo. Entonces, no se puede maximizar todo al mismo tiempo. Entonces la idea era encontrar como ese equilibrio, ese compromiso entre las variables. Este es un diagrama conceptual. Si es un ejemplo, un diagrama conceptual inicial para alcanzar el objetivo fundamental, que era promover la agricultura sostenible compatible con la conservación de biodiversidad. Entonces, bueno, ahí pensamos en qué variables eran las que estaban en juego y qué prácticas de manejo podían ser implementadas o modificadas, y bueno, armamos esta red conceptual. Esto es esa red conceptual traducida a una red bayesiana, ¿sí? Donde hay un montón de otras variables por ahí que se incorporan. Podemos incorporar modelos de cómo funciona nuestro sistema, estas son como hipótesis, ¿sí? de cómo funciona el estudio ecológico que también estamos llevando a cabo. Y esta es una red bayesiana completa donde se ven las probabilidades de cada uno de los nodos, ¿sí? Acá tenemos un nodo con sus distintos estados, y estas barritas negras indican la probabilidad de que un estado suceda, ¿sí? Entonces podemos ver, bueno, cada uno de estos nodos tiene distintas probabilidades, dependiendo de, también, por ejemplo, si yo toco alguna de estas, digo, bueno, voy a implementar esta acción de manejo, y, por ejemplo, me paro en una de estas cajitas se van a ir modificando, y me va a mostrar cómo yo alcanzo mis objetivos. Y lo que les quería mostrar acá es que esta red bayesiana en particular se completó la información para modelarla con estudios empíricos y estudios de campo, con opinión de expertos y literatura, y con entrevistas y opinión de expertos. O sea, en esta red hay distintas fuentes de información, que se pueden ir mejorando también. Pero bueno, para iniciar se cuenta con un montón de información. Después acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde trabajamos en bosques de Nire, en la Patagonia. ¿Sí? La idea era evaluar los servicios ecosistémicos para apoyar la toma de decisiones ambiental y socialmente sustentables. Entonces, lo que hicimos fue integrar 3 enfoques metodológicos, un enfoque y marcos conceptuales, que era los modelos de estados y transiciones de los bosques, los servicios ecosistémicos y la toma de decisiones usando redes bayesianas. Entonces acá lo que tenemos es, este es un modelo de cascada de servicios ecosistémicos. Lo que podemos ver es que tenemos distintas estructuras biofísicas de los bosques, dependiendo de qué estado del bosque está, y las funciones ecológicas derivadas de ese bosque, y los servicios ecosistémicos que provee, los beneficios derivados de esos servicios ecosistémicos, y la valoración de esos beneficios. Y a su vez teníamos decisiones de manejo que afectan al estado del bosque, pero a su vez, bueno, son valoradas. Entonces lo que hicimos fue integrar todos estos elementos. Para terminar con algo así hermoso, que no voy a entrar en detalle porque es un lío de flechas, pero para que puedan ver, esta es una red bayesiana, donde acá tenemos las estructuras biofísicas del bosque, que van a cambiar dependiendo del estado del bosque, y el estado inicial de ese bosque y el estado 1, a tiempo 1, luego de aplicar acciones de manejo, que están de este lado. Entonces uno podía ver qué estado va a encontrarse el bosque luego de aplicar acciones de manejo. Y acá también exploramos distintos escenarios, también lo que le decía es que podíamos evaluar escenarios. Acá lo que miramos fue, por ejemplo, un escenario con un horizonte de tiempo a corto plazo, a mediano plazo, de largo plazo, y vimos qué tipo de productor era con el que íbamos qué tipo de productor podía trabajarse, digamos, un productor pequeño o un productor grande. Entonces, dependiendo de eso, también iban a cambiar un montón las variables. Y acá tenemos los servicios ecosistémicos y los beneficios derivados de esos servicios ecosistémicos. Y lo que queríamos ver era la satisfacción de los productores y el cumplimiento de la ley de bosques, también en función de el estado del bosque, las acciones de manejo, de los horizontes de tiempo. Entonces, bueno, en función de eso podíamos ir jugando con los distintos escenarios, los distintos resultados.
para optimizar, digamos, las decisiones dependiendo del escenario a considerar. Algunas cosas que se pueden ver, hay muchos resultados que se pueden mostrar derivados de una red bayesiana, depende del objetivo que uno tenga, depende de, bueno, de qué es lo que quiera mirar. Algunas de las cosas que se pueden hacer, además muy importantes, son los análisis de sensibilidad. Los análisis de sensibilidad, hay muchos tipos de análisis de sensibilidad. En este caso, lo que vimos es, este es un diagrama de tornado, se llama, y lo que hace es ver cuánto afecta cada una de las variables de la red a un resultado final. Entonces, o cómo varía según una decisión, en este caso. Entonces acá tenemos una decisión, y vemos que esta decisión en particular, que era pastoreo intermedio y bueno, y tala alta, veíamos cómo cambia cada una de estas variables en función de esa decisión. Entonces, eso lo que permite es identificar qué variables son las más importantes en ese sistema, en ese caso. Y lo que uno puede hacer, además de saber qué variables son importantes, es ver si la variable que a mí me resulta más importante es una variable que tiene mucha incertidumbre, yo voy a poner mis focos de investigación, por ejemplo, en esa variable, para reducir esa incertidumbre, o voy a investigarla un poco más. Ahora, si una de las variables que tenía mucho, o sea, una de las variables tenía poco peso en esa decisión, pero es una variable con mucha incertidumbre, bueno, no voy a poner tanto esfuerzo porque no influye tanto a la decisión. ¿Sí? Espero haberme explicado. Y después otra cosa que se puede ver es, por ejemplo, perfiles de respuesta. Estos son los valores esperados de una decisión, ¿sí? Cuanto más alto, mejor. Entonces uno puede ver cómo cambia el valor de una decisión comparado a otra decisión en función de distintos pesos que se le ponen a la valoración subjetiva, la valoración, digamos, de los objetivos. Bueno, estos son simplemente algunos perfiles de respuesta que se pueden ver de cómo cambia esa variable y cuál es la mejor decisión en cada caso. Bueno, después lo que estuvimos haciendo acá en el Valle de Uco, yendo a este ejemplo en concreto, acá en Valle de Uco, en Mendoza, ¿sí? Este es un paisaje del lugar, hermoso, cuando quieran vengan. Y el objetivo general de este proyecto es estudiar la relación entre la conservación y la producción agropecuaria con foco en la vegetación natural para lograr un balance óptimo en agroecosistemas del Valle de Uco. ¿Por qué con foco en la vegetación natural? Porque en los estudios puntuales que estamos realizando nos basamos en los manejos de, por ejemplo, interfilares o líneas de cultivo. ¿Cuál es la vegetación natural que se deja en los interfilares? ¿O qué pasa si hay vegetación natural? ¿Qué tipo de vegetación natural? Y también a nivel regional ponemos foco en la conectividad que hay entre los parches. Entonces, bueno, el foco está ahí, pero obviamente esto se puede ampliar y ver muchos otros elementos, muchos otros factores. Por ejemplo, invertebrados, se pueden ver, bueno, un montón de otras variables. Y bueno, la motivación de este estudio es que hay una necesidad de abordar los problemas de manejo y ordenamiento a diferentes escalas de predio de territorio con foco en las contribuciones de la naturaleza a las personas y el bienestar humano. También tenemos la necesidad de explorar herramientas de análisis y toma de decisión con enfoque sistémico y multidimensional, como son las redes bayesianas, que nos permitan modelar las relaciones entre indicadores socioeconómicos y ambientales. Y también tenemos como motivación poder arribar a propuestas integradas y escenarios futuros. ¿Sí? Somos un grupo muy motivado. Tengo más motivaciones, pero no entran acá. Bueno, y también comentarles que este proyecto está enmarcado, además en un GEF de ordenamiento territorial ambiental, incorporando biodiversidad y manejo sustentable de tierras, bueno, que es parte de un GEF del Ministerio de Ambiente. Entonces, bueno, tenemos también una demanda para trabajar en estos temas, ¿sí? Bueno, antes mencioné las contribuciones de la naturaleza a las personas, no voy a entrar mucho en detalle, pero para que no quede colgado el concepto, ¿sí? También pueden ser pensadas como servicios ecosistémicos, ¿sí? Es una actualización de la terminología, ¿no? Del enfoque, pero bueno, se puede entender como servicios ecosistémicos, y son las contribuciones tanto positivas como negativas de la naturaleza viviente,
tanto de los organismos como de los ecosistemas o de los procesos ecológicos, a la calidad de vida de la gente, ¿sí? Eso es donde vamos a poner el foco. Y las contribuciones van desde contribuciones de naturaleza de organismos de regulación, por ejemplo, como pueden ser controladores de plaga, polinizadores, como contribuciones que tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Entonces, todo eso son contribuciones de la naturaleza a las personas. Bueno, lo que les mencionaba recién, sí, tiene que ver, pueden ser, estas son algunas de las contribuciones, producción de alimentos, también las opciones abiertas para generaciones futuras, resiliencia de los ecosistemas. Bueno, aquí hay otras contribuciones, que no voy a entrar en el detalle de todas ellas, porque, bueno, ya seguro que los vieron en alguna otra charla. Bueno, como les comentaba antes, creación de hábitat, polinización, hábitat para aprendizaje, sentimientos de pertenencia, bueno. Y bueno, más puntual, en este estudio trabajamos en el Piedemonte del Valle de Uco, en el oasis centro de Mendoza, aquí se ve bien la ubicación, ¿sí? Esto comprende los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, ahí se puede ver la imagen. Las fotos que muestro son de esta zona, muy linda. Y bueno, en esta zona lo que hay es una ampliación de la frontera agrícola muy fuerte en los últimos 20 años, con efectos en las áreas naturales y su conectividad, con la consecuente pérdida de biodiversidad. Y lo que hicimos hasta ahora fueron varios talleres con expertos, ¿sí? Para ir definiendo este diagrama conceptual, ¿sí? Hemos tenido como 5 talleres para ir definiendo las variables, ir viendo qué es lo que podíamos evaluar, qué objetivos teníamos. Y bueno, y trabajamos con redes bayesianas con el programa Nética, ¿sí? Este es uno de los programas, hay varios programas para trabajar con redes bayesianas. Yo siempre uso el Nética, por una preferencia personal, pero bueno, hay varios. Este es un diagrama conceptual, ¿sí? de esa red a escala regional, ¿sí? Donde vemos la interfase oasis-secano, y lo que tenemos acá es, evaluamos, por ejemplo, distintos usos de la tierra, con o sin vegetación natural, y acá tenemos todas las variables, en verde, todas las variables que tienen que ver con las contribuciones de la naturaleza, ¿sí? Y por otro lado tenemos, bueno, acá que son como incorporadas en esto que es el manejo sustentable de tierras, ¿sí? Y por otro lado tenemos todas las variables que tienen que ver con lo socioeconómico, ¿sí? Las variables más productivas, las variables sociales. Entonces, bueno, la idea fue integrar todas estas variables un poco para ver, para evaluar los compromisos entre todas esas variables. Y bueno, para mostrarles un poquito de qué se trata una tabla de probabilidad condicional compleja, yo les decía que cuanto más flechas se conecten con una de las variables, más grande se va a poner la tabla de probabilidad condicional. Acá lo que podemos ver es esta variable, que es plazos o continuidad de la producción, que nos parecía una variable importante. Lo que queríamos ver es, por ejemplo, qué probabilidad hay de que haya una continuidad de la producción a corto, mediano o largo plazo, que está en esta parte de la tabla, ¿sí? Las columnas. Entonces vemos continuidad, ¿cuál es la probabilidad de que sea a corto, medio o largo plazo? En función de estas otras variables, o nodos, que son estas de aquí, que la condicionan, ¿sí? Entonces, dependiendo de la distinta combinación de estados de las variables que la condicionan, los nodos padre vendrían a ser, va a depender qué estado de esta variable encuentro. Y esta tabla está vacía porque todavía estamos trabajando en eso, ¿sí? Y como les decía, esto puede ser modelado con opinión de expertos. Uno se sienta con los expertos en este tema y empezamos a pensar qué probabilidades hay de una u otra cosa dependiendo de los niveles de esta variable. También, como les decía, se puede incorporar información científica, bueno, de distintas fuentes. Pero hay que pensar bien la relación entre las variables y los estados, para que tampoco esto sea tan complejo como que lo haga inllenable a la tabla, porque si nosotros ponemos más variables, más estados, esto es muy, muy complicado de llenar, y ya empieza a perder sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay que también hacer un proceso, es un proceso bastante iterativo, ¿sí? Que uno trabaja con algunas variables, ve si funciona o no funciona, después cuando uno está armando la tabla se da cuenta que por ahí
alguna de estas variables realmente no afecta tanto. Entonces, bueno, es un proceso iterativo de ida y vuelta hasta que uno termina con el diagrama que mejor representa a ese sistema, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo bastante preliminar de cómo podría verse una red, digamos, a nivel local, a escala de viñedo, ¿sí? Porque la otra era a escala regional, de la problemática regional, pero esto es a nivel de viñedo, donde lo que podemos hacer es evaluar prácticas de manejo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue pensar en prácticas de manejo que tengan que ver con la conservación de las contribuciones de la naturaleza, y enfoques un poco más agroecológicos. Entonces lo que pensamos en distintas prácticas, distintas combinaciones, por ejemplo, que se relacionan con cobertura vegetal en los interfilares o en las líneas, con el segado que se le hace a esos cultivos, por ejemplo, poner cajas nido en los bordes, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de distintas prácticas. Suelo sin labranza, esta es una caja nido, esta es una ratona o pititorra, como la llaman acá, en un viñedo. Esto es una pastura sembrada, implantada en el interfilar de un viñedo, y esto es vegetación espontánea con flores en el interfilar de un viñedo. Entonces, lo que queríamos ver es también estas distintas prácticas, cómo pueden afectar al desempeño, digamos, al desempeño socioeconómico, al desempeño ambiental, ¿sí? Y que estos vayan de la mano, digamos, lo que queremos es lograr un óptimo, digamos, entre estas dimensiones. Entonces, bueno, para eso es que estamos llevando a cabo estudios a nivel de predio, de viñedo, evaluando la vegetación en los interfilares, en las líneas, distintos manejos, y también estamos viendo el rendimiento del cultivo, viendo distintas variables de rendimiento. Así que bueno, esto sería hacia donde vamos a escala local de un viñedo, y también estamos trabajando en nogales. Bueno, y para cerrar un poquito, para resumir, volviendo a la herramienta en sí, las redes de creencia bayesianas son una herramienta muy útil que permite abordar la complejidad, ¿sí? En este caso la complejidad de los agroecosistemas, permite incorporar distintas fuentes de información, tanto cualitativa como cuantitativa, permite evaluar múltiples dimensiones de los agroecosistemas, permite considerar los compromisos entre variables y la incertidumbre, y pongo foco en esta palabra incertidumbre porque es algo muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Que muchas veces no se modela y uno dice, bueno, si hago esto pasa esto. No, siempre hay una incertidumbre asociada a un montón de tipos de incertidumbre que, como mencionaba antes, y es súper importante tener herramientas que puedan incorporarla. A veces esa incertidumbre puede ser modelada y a veces y reducida, y a veces puede ser solo, digamos, modelada, contemplada, pero no se puede reducir. Pero es importante tenerla en cuenta. Y esta herramienta también lo que permite es proyectar escenarios, como mostré en el otro ejemplo, y también permite incorporar la valoración de los actores locales, los actores relevantes, que es fundamental para la investigación de los ecosistemas, que son contexto dependientes. Entonces esto también es súper importante. Bueno, y creo que hasta acá llegó la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ahora pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Y Andrea, ¿vos ves el chat de ahí? Sí. Por ahí podés ir leyendo las preguntas y contestando. A ver. Una duda que yo tengo, bueno, me parece interesante si vos podés comentar. ¿Viste estos path analysis o análisis de sendero que también sirven para entender relaciones directas e indirectas, digamos, entre... no sé si los conoces o... No los he usado, no. Ah, no, No. porque te iba a preguntar cuáles eran las ventajas y desventajas o Ah, que veías, que vos veías, porque digamos, los análisis de sendero en ecología como que tienen un uso similar en el que al principio vos pensás como el marco conceptual y tenés las distintas cajitas y tenés ajá. relaciones directas y tenés relaciones también indirectas. Y bueno, es otra aproximación, pero que se Ujú. utiliza en contextos similares. A mí me parece bueno, que las redes bayesianas, en primer lugar, son un poco más flexibles en cuanto a
mezclar información, como vos decís, de que proviene de experimentos, Ujú. con información de expertos, ¿no? En consultas de expertos, como mezclar distintos tipos de fuente de información. Pero bueno, era por ahí Sí, si conocías un poquito más, nos queda de tarea, si querés, después para... sí, estaría bueno ver de qué se trata. Sí, no estoy muy al tanto, pero estaría buenísimo para ver, a ver ventajas, Sí, desventajas. es con ecuaciones estructurales, podés buscar, viste, path análisis o análisis de Ajá, senderos. sí, Eh, y al menos cuando veas los diagramas conceptuales van a ser muy parecidos a los que vos estás mostrando. claro, Después, sí. por ahí el framework estadístico es bastante distinto. Claro, claro. Sí, Eh, los diagramas, el diagrama conceptual puede aplicarse a todo, digamos. Es algo que me acuerdo que María Elena cuando empezamos nos hacía hacer el diagrama conceptual y no, en ese momento no estábamos muy contentos, pero hoy en día se lo agradezco. Pero sí, eso es útil siempre. Bueno, a ver, acá tengo algunas Dale, preguntas. la primera creo que es de Janina, que te debe haber Sí. quedado arriba. Ok. ¿Qué sucede con los intersticios de bosque que generan al utilizar sistemas de riego destinados como área a conservar en los planes de cambio de uso del suelo? Una medida eficiente para incorporar. Sí, no sé, la verdad no soy experta en ese tema en particular, digamos, depende, eh, no sé en qué bosque están hablando, o claro, depende un montón del contexto, ¿no? Me falta como información para responder bien esa pregunta. Prefiero no responder cualquier cosa. Este, después, eh, acá preguntan, más que incertidumbre, aparecen distribuciones conocidas, que no queda vacío. Como aproximación se parece mucho a RISC o símil. En redes bayesianas mostraste que en la tabla de probabilidad condicionada hay cambios de distribución en base a rangos de valores de otra caja. También puede ser correlaciones, otras, las de distribuciones pueden ser continuas o no. Sí, en realidad puede ser cualquier tipo de distribución, digamos, no hace falta que sea una distribución normal, uno puede modelar cualquier tipo de distribución entre las cajas, digamos. Eh, digamos, y las distribuciones pueden ser continuas. Sí, en realidad, claro, una de las desventajas que tiene la red bayesiana es que no permite trabajar con, digamos, la variable de manera continua. Lo que hay que hacer para poder evaluarla es discretizarla. Entonces, uno puede armar tantos intervalos discretos como quiera, digamos. Si uno, qué sé yo, está haciendo, digamos, incorporando información de un modelo, uno puede capaz meter muchísimos, como discretizar en muchísimos niveles. Ahora, si uno lo va a hacer manual y ponerle información de expertos, no, si pone muchos estados, va a ser muy complicado. Pero sí, lo que hay que hacer es discretizar esos rangos. Y uno puede elegir entre qué valores y qué valores va a estar. Digamos, si usa 2 rangos, 3 rangos, bueno, pero sí, una de las cosas es igual hay aproximaciones que están trabajando en tratar de hacer redes bayesianas con variables continuas directamente. Hay gente trabajando en eso en España, creo. Uno de los que cité ahí eh, trabaja en esos temas. No sé, Jorge, si respondí bien a tu pregunta o quedó algo sin responder. Eh, ¿Cómo se trabaja con los datos cuantitativos? Sí, se puede trabajar con datos cuantitativos. Uno puede en esas, digamos, yo no mostré el detalle de cómo es la red bayesiana adentro, digamos, pero uno en las cajitas de información tiene varias opciones. Puede hacer un llenado manual o hacer un llenado de esas probabilidades escribiendo un modelo. Entonces, si vos tenés datos cuantitativos y tenés una distribución o un modelo, uno puede poner el modelo directamente en esa cajita, digamos. Cada una de esas flechas es una relación, es un modelo. ¿Sí? La relación entre variables. Entonces ahí uno puede incorporar toda esa información. O sea, no hace falta que el llenado sea manual. Uno puede armar un modelo ahí adentro.
¿Cómo aprender a usar estos métodos estadísticos? Bueno, yo doy un curso, no sé dónde lo daré próximo, pero bueno, no sé, estate atenta, Milagros, que no sé dónde más dan cursos de redes bayesianas, acá en Argentina, no sé, pero bueno, yo los doy. Andrea, arriba hay una pregunta de Jorge que te pregunta si hay software libre. Ah, esa me la pasé, sí. Y con respecto a Sí, Marianés, si queda grabada la charla y después te pasamos el link. sí. Hay un software libre que es el Genie, se llama Genie, ese es libre. Yo no lo he usado porque, bueno, siempre trabajé con el Netica. La licencia de Netica no es tan cara, viste que hay licencias que son impagables para nosotros. Netica está dentro de todo zafable. Después hay otros software que son sí, imposibles. Creo que también debe haber ahora interfaces en R. Seguro hay interfaces en R de Netica o de distintos. No sé ahí cómo es el tema de las licencias, pero seguro que hay muchas más opciones. Si estos modelos permiten predecir la biodiversidad a futuro. Sí, uno depende del modelo que arme, puede armar proyecciones a futuro, seguro. Hay que ver, de nuevo, que lo que hay que definir bien acá, digamos, es una variable concreta a medir. Si uno dice biodiversidad en general, es muy difícil medir la biodiversidad. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué elementos de la biodiversidad uno va a medir? Hay que ser como muy cuidadosos en qué es lo que se va a medir, porque todo esto va, digamos, a ser modelado. Entonces, pero se puede predecir, se puede proyectar. Gracias por recordar las épocas de modelos conceptuales. ¿Cómo se modela la incertidumbre de las relaciones de condicionamiento entre las variables discretas que se usan en estos ejemplos? Me refiero a la incertidumbre de los valores de esas tablas de probabilidades condicionales. Es que, claro, en realidad la incertidumbre es la probabilidad en sí. Uno ya al trabajar con probabilidades condicionales le está modelando la incertidumbre. La incertidumbre, la probabilidad es una incertidumbre. Entonces ahí es una incertidumbre modelable. También se puede, por ejemplo, agregar incertidumbre climática si uno agrega un nodo de clima, no, por ejemplo, alguna variable, bueno, una proyección de cuándo va a haber una helada, ¿no? En estos casos es muy común, dice, bueno, entonces uno puede poner, no sé, hay un 70% de probabilidades que haya una helada y modelar eso como un nodo aparte. Entonces, ese es otro tipo de incertidumbre que se puede modelar. Pero entre las variables discretas, bueno, eso, las probabilidades son la misma incertidumbre que se está modelando. Los resultados de este análisis son para un tiempo fijo, para un momento. No me queda claro cómo se puede agregar una variable temporal que nos, claro, que nos vaya modificando los resultados y proyectar en el tiempo. Sí, esa es otra de las, por ahí, desventajas o trabas con las redes bayesianas, que como son acíclicas, si uno no puede incorporar como una actualización por el tiempo, entonces no son dinámicas, digamos. También hay algunos enfoques, algunos desarrollos que están trabajando en redes bayesianas dinámicas. Ya hay algunas, pero yo no las he utilizado, pero hay como trucos del modelo que uno puede hacer. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en este trabajo con bosques, lo que hicimos fue agregar un nodo, digamos, una variable de qué pasa si esto lo vemos a corto, mediano o largo plazo. Entonces, modelar qué pasa en los distintos plazos. También uno lo que puede es, también como lo que pusimos en ese modelo de los bosques, es ver el estado inicial y el estado final del bosque, después de aplicar una acción de manejo. Entonces ahí uno puede ver los distintos estados en el tiempo. Y podrías agregar más también, y ver, digamos, en el tiempo qué va pasando. Pero bueno, ya hay algunos desarrollos para usar estas redes bayesianas en el tiempo. También hay desarrollos que me olvidé de comentar para extrapolar espacialmente estas redes bayesianas. Entonces lo que se hace es juntar, digamos, con una interfase de GIS y para proyectar mapas, digamos. Entonces lo que se hace es tener mapas de entrada y mapas de salida, y se puede también conectar las redes bayesianas digamos, al espacio.
¿cómo definieron y operacionalizaron la valoración? Es decir, ¿de qué manera levantar la información en relación a los valores o valoración? Depende en cómo definimos la valoración. Depende en cuál de los proyectos, digamos, en qué caso. En algunos se trabaja directamente con los actores y se les pide una valoración. Hay muchos métodos, digamos. Y en otros, por ejemplo, en el Entre Ríos trabajamos con encuestas, entonces viendo a ver cuánto valoraban los productores una cosa o la otra. La parte de valoración es subjetiva, digamos, va a depender del tomador de decisión, de los actores locales, pero bueno, se puede trabajar de manera de taller o de manera de encuestas, hay muchas formas. En estos casos se trabajó, sí, mucho con encuestas. La idea en este proyecto que estamos llevando a cabo es trabajar en talleres con actores directamente, no con encuestas, sino con los actores. ¿Has tenido experiencia en aplicar esta herramienta trabajando con productores y técnicos asesores como una herramienta para ayudar a comprender mejor el sistema y analizar las consecuencias de decisiones específicas que permitan ir aprendiendo y mejorando el manejo a escala predial? De ser así, ¿cómo resultó la experiencia? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando ahora con productores que se interesan en implementar algunas prácticas que nosotros proponemos. Así que bueno, todavía no tenemos resultados, pero bueno, estamos trabajando ahora, en este momento, con productores, a escala predial. Digamos, en los otros trabajos, bueno, en el otro trabajo de Entre Ríos no llegamos a esa instancia, pero bueno, es la idea. ¿Dónde aprendí a usar estos métodos? Bueno, yo hice el doctorado afuera, en Estados Unidos, y bueno, esto lo aprendí a usar mucho. Yo participé y tomé cursos y estuve trabajando mucho con lo que son modelos de toma de decisiones. Esto se usa mucho en análisis de decisión, y es una de las herramientas que se usaban para el análisis de decisión, para la toma de decisiones. Entonces, bueno, tomando esos cursos allá, aprendí un poco estos métodos. ¿Qué criterios se utilizan para categorizar los rangos de las variables para evitar que sea subjetivo? ¿Hay una evaluación previa al comportamiento de las variables para luego, en función de eso, categorizar las variables en modo objetivo? No, la verdad no. Es que depende de cada variable, digamos. Por ahí uno puede elegir qué rangos le interesan más, digamos, qué es más importante tener, dónde es más importante tener la información o poner el foco. En realidad no es subjetivo, digamos, tiende a ser, o sea, subjetivo es la discretización, pero uno puede evitar un poco armando más categorías, o también hay una opción cuando uno trabaja con ética, bueno, con cualquier red bayesiana, de cuando se modelan las probabilidades condicionales, hace como una iteración, dice, bueno, sacar una muestra de 1000, ¿no? Para que obtenga muchos valores diferentes de ese rango y asociar incertidumbre. Entonces está la opción también de que la red calcule valores de todo ese rango que uno le pone. Lo ideal sería tener rangos mucho más acotados y que sean continuos, pero bueno, tiene como ese truco, ¿no? ¿Cuán alto es el coste computacional de las redes con las que trabajaste? Ajá. Bien. El primer estudio... Claro, para el primer estudio no, era bastante chica la red, no tiene tanto costo computacional. Pero, por ejemplo, para la otra, la de Bosques, que era mucho más grande, sí, necesitas un buen procesador más o menos, pero no, para una red importante yo trabajo con i7, siempre con un buen procesador y con memoria porque si no se cuelga. Pero cuando uno corre los resultados son unos minutos, no es que está días corriendo. Para una red chica es automático, es rápido, son 2 segundos. Pero bueno, siempre va a depender de cuán grande sea tu red y todo lo que tengas dentro se puede ir complejizando un montón. Bueno, esto es clave. ¿Hasta qué punto podemos decir usar X variables para que el trabajo no sea engorroso, o cómo identificamos esto? No hay, tiene que tener sentido, digamos, tiene que tener sentido, y es discutido con expertos y actores, digamos. Obviamente
A mí me parece que no tiene sentido meter 1.000.000 de variables porque después no obtenés ninguna respuesta, no lo podés modelar. Vos tenés que poner la cantidad de variables que sean relevantes o importantes en ese problema. También, como decía, es un trabajo iterativo, ¿no? En este trabajo iterativo uno va viendo, cuando va armando la red, va viendo qué variables por ahí las conectó mal o qué variables sobran. Y también lo que se puede ir haciendo es digamos, algo previo, que es un análisis de sensibilidad, con esto que mostré como el diagrama de tornado, que uno puede ver la influencia de las distintas variables. Entonces, capaz uno ve que hay muchas variables que no tienen mucha influencia, entonces las puede ir descartando. Pero bueno, es un trabajo muy iterativo. Por lo que dijiste de distribución discreta, imagino que no hay correlaciones, solo esas tablas. Sí, son esas tablas de probabilidad condicional. Eso es con lo que trabaja el programa. ¿Hay alguna más? Bueno, ahí Pepe le contesta a Janina. Bueno, Jorge, lo podemos seguir discutiendo después. Sí, bueno, son formaciones distintas por ahí o enfoques distintos, pero lo seguimos discutiendo en otro momento. ¿Qué es incertidumbre o variabilidad? Acá hay otra, me parece una herramienta súper práctica, interesante. Se me ocurre de ser difícil, perdón. Sí, hay casos reales en los que la información sea suficientemente abundante y confiable como para hacer buenas predicciones. A ver, nunca la información va a ser 100% perfecta ni confiable. Estamos en investigación en ciencia y obviamente siempre uno va mejorando la información. Esto es una buena herramienta para modelar cosas, por ejemplo, para tomar decisiones mejores que no tener ningún modelo, digamos. La información o las predicciones van a ser tan buenas como la información que uno le ponga. Lo mismo pasa con cualquier modelo estadístico, ¿no? Con cualquier evaluación que uno haga, va a depender siempre de la información que uno tenga. A mí me parece que ya con poder incorporar la información de expertos cuando no hay información, es mucho mejor que directamente decir, bueno, vamos probando. Es mejor que, digamos, prueba y error. En muchos casos digamos, evaluaciones donde se toman decisiones ambientales, a veces uno no puede probar y listo. Entonces está bueno por lo menos poder prever algunas situaciones, pero sí, obviamente no es una herramienta perfecta y bueno, para hacer predicciones siempre tenés, va a depender mucho de la información que tengas. A grandes rasgos, ¿cómo fue el proceso de desarrollo del modelo? Bueno, como decía antes, hicimos hasta ahora 5 talleres, ¿sí? Entonces nos reunimos con expertos de acá, bueno, yo estoy en el INTA, con algunos colegas del INTA y algunos asociados que trabajan con nosotros, para empezar a definir estas variables. ¿Cuáles son las variables que podríamos ver? ¿Cómo se conectan? Y fue bastante iterativo. Digo, el primer taller estábamos todos reperdidos, bueno, primero tenés que definir bien el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que querés lograr? Es muy importante tener claro el objetivo general, porque tenés que delimitar el problema, si no es un problema infinito. Entonces, primero hay que delimitar bien el problema y los objetivos. Luego de eso se va viendo cómo alcanzamos esos objetivos, qué variables nos ayudan a alcanzar ese objetivo. Y bueno, eso fue como el proceso iterativo, y después, que nos llevó unos 5 talleres, la idea ahora es esta misma red que tenemos, seguir validándola, juntarnos con más actores para ir como mejorando el desarrollo. Entonces, la parte de desarrollar el diagrama conceptual lleva muchísimo trabajo. No sé, es la más importante y bueno, lleva mucho trabajo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. La Bueno. verdad, un placer. Generó muchísimo interés y hubo más de 140 inscriptos y más de 60 personas te escucharon hoy, así que Un montón. felicitaciones. Sí. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, perdón si no respondí alguna pregunta. La seguimos, Jorge, la seguimos después. Bueno, muchas gracias, Lucas. Gran abrazo. Chao. Chao.